Bienvenidos a Radio Tituta, un podcast que remembra las historias de nuestras hermanas trans, queer, no binarias. Este podcast se situará en otro momento donde seguramente no teníamos nuestros derechos y las experiencias de vida eran totalmente distintas y por eso tan importante escucharlas. Este es un espacio libre de expresión, opinión y debate. Vamos con nuestra Radio Tituta de hoy. Bienvenidos a la tercera temporada de Radio Tituta. En esta nueva entrega volvemos nuestra mirada a los años 70, 80 y 90, que ya exploramos en las temporadas pasadas, pero ahora desde Bogotá. ¿Qué estaba pasando aquí mientras muchas mujeres trans viajaban a Europa buscando un futuro mejor? Las experiencias de vida son únicas y las queer, esas que se salían de la norma, siempre han encontrado la forma de habitar y resistir. Al ver las fotos de aquellos años descubrí historias de hermanas trans que sobrevivían y brillaban en una Bogotá difícil, ocupando espacios que hoy han cambiado por completo. Donde ahora está la Tadeo o cerca del Faenza y el Terraza Pasteur, se movía una vida intensa, encuentros, deseo, comunidad y el deseo de ser libre sobre todo. En la noche florecía una vida nocturna de ambiente, donde salían estos reinados de transformismo, donde se expresaba el folclore y toda la mariquería eran pura expresión y resistencia. Esta temporada nos situamos en esa Bogotá nocturna que empezó a abrir sus bares y a abrazar el transformismo como parte de su cultura marica y latina. Queremos recordar y reconocer y celebrar esas historias que hicieron de la noche un espacio de libertad. En este primer capítulo, este capítulo de introducción, nos acompaña la madre Cindy, una de las invitadas de la temporada pasada y bueno, de una invitada constante aquí en Radio Tituta, para contarnos cómo era el centro de Bogotá a finales de los años 80, sus bares, sus personajes y esas noches llenas de vida que nos ayudan a entender el origen de la Bogotá marica que hoy habitamos. Y si aún no has escuchado las temporadas anteriores, te invitamos a hacerlo. En ellas recorrimos las historias de esas mujeres trans que viajaron a Europa y revolucionaron París e Italia con su belleza, su arte y su presencia. Mujeres que además de romper moldes, decolonizaron los espacios y trajeron de vuelta a Colombia sus logros, invirtiendo en sus propios negocios y asegurando una adultez digna. Así que, bienvenidos a esta tercera temporada. Recuerden suscribirse, compartir y bueno, en esta ocasión dejarle un mensajito a la madre Cindy. Nos vemos en toda esta temporada. Nos encuentran en YouTube y en todas las redes de podcast. Bye. Hola, muy buenas tardes para todos y todas y todes. Mi nombre es Cindy Núñez. Soy una pionera, soy una mujer trans, sobreviviente y pionera de aquí del Santa Fe. Es un lugar que verdaderamente lo adquiero y lo cojo mucho como mi casa, como mi lugar donde verdaderamente yo me he identificado como siempre como la mujer trans trabajadora sexual. ¿Qué te digo? Pues aquí en esta parte estaba yo cuando yo llegué aquí en los años 80, estaba aquí en el Parque de los Periodistas, que ahí fue cuando me tocó que irme a dormir por allá 15 días por allá en la Media Torta. Y bueno, de ahí pues ya me fui conociendo Bogotá, haciéndome conocer. Y de ahí ya pues bajé aquí a donde está la Tadeo, la Universidad La Tadeo. Eso era ahí en la zona de tolerancia de nosotras en los años 90. ¿Sí? 80, 90, ahí era donde nosotras nos reuníamos y donde verdaderamente estaban las ollas, las putas, todo lo que es como es hoy en día aquí el Santa Fe, que es zona de tolerancia, ¿no? Más allí no estaba declarado como zona de tolerancia, pero ahí era como la zona de tolerancia para nosotras, cuando nos tocaba verdaderamente luchar por nuestros derechos, por nuestra vida, del peligro que nos tocaba peligrar nosotras, que no teníamos seguridad, no teníamos respaldo, no teníamos a quien verdaderamente nos protegiera, quien hablara por nosotras, éramos más discriminadas, más asesinadas. Entonces, de ahí bajamos aquí al Santa Fe, que es aquí la Caracas. Eso se llamaba, era la troncal de la Caracas, no era la del Santa Fe, la Caracas sola no, era la troncal de la Caracas. Y ahí era donde llegábamos. Ahí hay un espacio que se llama, ese lugar todavía existe, pues
está sellado para nosotras las mujeres trans, pero existe donde también era un hotel donde nosotras nos encontramos y donde atendíamos nuestros clientes, donde los esperábamos, donde también fuimos atacadas, también hubo mucha violencia, mucha guerra con nosotras, con la policía, con el F2 y el DAS y hasta la defensa civil se metía con nosotras. Entonces, ese espacio es un espacio que nunca se nos olvidará, nunca se nos borrará, porque ahí también hubo atentados con nuestras compañeras. Hubo una granada, ahí cayeron 4 compañeras, pues vivas hay 2, las otras ya están muertas, pero hubo muchos peligros para nosotras. Y es un lugar que no lo podemos olvidar. Bueno, aquí esta parte en la séptima eran las discotecas, que era La Escondida, Dandy, Alex Club, Tasca Santa María. Quedaba aquí en la 16 con 17 con séptima, quedaba Charlie's Club, que era donde la Chona hacía show y era la administradora del local y todo eso. Yo era mesera, puta y bueno, zorra. Entonces, pues eso para mí ha sido muy bonito y que verdaderamente no lo olvidemos. Las personas que no saben esos espacios que fue para nosotros de verdaderamente como nuestro refugio para escondernos del peligro de la policía del F2, era esos lugares que ya en las discotecas pues nos sentíamos como ya las reinas, estábamos en paraíso, espollándonos, esperando a los clientes, moviéndonos, tomando como las putas, esperando que el hombre le ponga la botella, que la invite al cigarrillo, después a la culiazón. Entonces, eso era ahí lo que había en la séptima. La séptima era bella, era divina, porque eran las mejores discotecas, los mejores ambientes. Imagine que ahí fue donde se presentó Roberta Clos, una brasilera, la primer trans que vino aquí a Colombia, operada, teta, bellísima, que la siguieron la Bea, el Cromos, todo, y se presentó ahí en La Escondida, y yo trabajaba ahí, trabajé con ellas en ese espacio, y la vi llegar y la atendí, y bueno, fue bellísima. El fin de ella fue terrible, pero bueno, la marica fue famosa, me encanta, porque la tuve también en presencia. Y hay una parte donde estaba el Teatro Faenza. Ay, ese Teatro Faenza, pues mamita, qué lindo. Ve, ya se me ha olvidado. Y eso es histórico, porque para nosotras como las primeras sobrevivientes que podemos decir cómo era el Faenza era un rebuscadero, porque eso era una zona de culeo. O sea, uno entraba, pagaba el cine y salía uno todo el día, estaba uno encerrada ahí, robando, haciendo rato, lo que fuera, ¿sí me entiende? Pero el Faenza sí tiene historia. Y qué chévere que verdaderamente arreglaron eso, qué bonito. A mí me encantó cómo lo restablecieron, lo organizaron, porque eso era un botadero de leche macabro, eso ya sabía hasta ratones. Pero sí, existía el pasaje de ley, que en ese pasaje de ley quedaba Tasca Santa María y Tasca Alex, ¿no? Y al frente quedaba otro localcito que era de los abuelitos, los viejitos. Y eso ya cuando no, ahí también había uno, ahí al frente. El Fígaro todavía. El Fígaro se llama eso. Bueno, ahí todavía, y ahí entrábamos nosotros cuando no teníamos para comer. Y en ese tiempo, pues uno ahí entraba con el viejito y uno le sacaba para la bandejita 500 pesos que valía una comida. Con 500 pesos, 400 pesos, comida china o huevos, arroz duque, que era huevos y arroz y papa. Ese era el arroz duque. Eso era famoso aquí en la Caracas. ¿Sí me entienden? Entonces sí hay muchos lugares que ya no existe, que nadie sabe, pero sí los recuerdo. Y digamos, es una zona de encuentro que era como el Terraza Pastel. Terraza Pastel era una zona de encuentro, mamita, pero entonces eso era más rebuscadero como las pirobas, como, ¿sí me entiendes? Como los soldados cuando los sacaban, los dejaban libres, ahí era donde uno los venía a pescar y todas esas cosas, bellísimo. Sí, eso dio plata, fue famoso. Ahorita pues ya todo ha cambiado, ya ahorita ya eso, ya no se ve el ambiente que era, eso sí es verdad. Pero sí, también tuvo su historia. Ahí arribita quedaba RCN, cuando eso existía. Al frente quedaba un barcito que era un amanecedero, también yo trabajaba ahí, que se llamaba Máscaras, de Fernando. No sé qué sería el fin de él. Y bueno, esos tiempos ricos, la décima. Había aquí en la 12 había un negocio que se llamaba Tascas Quimera. La dueña era Ancisa, se llamaba. Y ahí trabajaba, yo también hacía ficha y trabajaba, hacía mis turnos. Y como siempre, no he dejado de ser puta. Entonces, ahí
también era un sitio divino porque era un segundo piso y nosotros llegamos con el hombre y allá nos subíamos y hasta culiamos ahí en el baño, pero el hombre nos emborrachaba, nos gastaba, salíamos luqueadas. ¿Sí? Salíamos luqueadas. Entonces también ese era un lugar que hoy en día, qué tristeza como quedó ese espacio, ese lugar, ¿sí me entiende? Pero sí, hay muchas cosas que hay que recordarlas, que fueron de... Aquí en este edificio vivimos 12 maricas, ahí, en ese edificio. Ahí. ¿Sí es ahí? No. ¿A dónde es que? Ah, es aquí abajo, ¿cierto? Sí, aquí abajo hay un edificio que hay al frente que había un amanecedero que era con pura rocola, echaba uno monedas y escuchaba uno el disco que uno quería. Se llamaba El Pirce, ¿sí? Y ahí era el encuentro de todas nosotras, de los bares, de los amaneceros y todo eso. Ahí era donde veníamos. Y ahí al frente había hoteles y se salía el rato, pues entramos ahí a la residencia y volvíamos a salir otra vez al negocio, a sentarnos y a acabarnos de emborrachar con lo que conseguíamos con el hombre. Entonces, pero sí era como más rico el ambiente. Uy, yo me sentía divina, era la reina de domingo a domingo, borracha, pero luqueada. Y cuestan mis 5 sentidos también, porque ningún borracho se come su misma mierda. Entonces, eso sí no lo olvidé. Nosotros había un lugar que se llamaba Taras. Taras estaba aquí en la 20 con 12, en la 23 con 12. Ahí se llamaba Tara, ahí era donde nos dejaban de entrar todas las que éramos travestis. La que era travesti entraba allá, ¿sí me entiende? Y era divino porque ahí conseguía uno el cliente y todo eso, y era un segundo piso, y abajo también tenía pista, y arriba, y donde quería bailar, bailaba. Y sino que hubo mucho problema, porque como siempre nosotras, por los maridos, por los mozos, las peleas, ¿sí me entiende? Que está culepronteando, que se lo echó, que por aquí, que por allá, que me lo miró, que esto, pero eso se formó un mierdero y lo tuvieron que cerrar. Pero eso hubo. Y después, donde nos encontrábamos en Ales, ahí en la 23, en Ales, bajando ahí el hotel, el teatro, un teatro que no el Faesa, sino el otro teatro que hay para acá, es que yo no me acuerdo cómo. Sí, ahí encima había la discoteca que se llamaba Dandy. Era famosísimo, Julio Rocha era el dueño, donde se hacían los grandes reinados de las reinas, las fiestas del bambuco, la fiesta del blanco. Bueno, eso era divino, eso sí era de furor. Unas decoraciones, mejor dicho, era de lujo. Sí. La finada Calomario y el marido de eso hacían unos montajes espectaculares. Y las choceras, la costeña, la Machetazo, la John Freddy, mucho, la Cleo, la finada Cleo. Habían muchas, que ya verdaderamente no me acuerdo los nombres de ellas, pero sí, compartí con ellas. Me tocaba estar pendiente de ellas y todas las cosas, cuidándolas, porque la séptima también nos faltaba los hueputas rateros que nos venían a robar las maricas de los bares. Entonces, como siempre he sido yo la famosa, reconocida y todo eso, y peleona, porque yo era peleona. Y no, rico, qué bueno eso, compartir y darles a conocer a estas nuevas generaciones y a las que vienen más atrás. Gracias por haber visto este video en YouTube o haberlo escuchado en cualquier red de podcast como Spotify o Apple Podcast. Recuerda también que puedes encontrarnos en Instagram como @colombiatransqueer. Síguenos, compártenos y déjanos un comentario de qué te parece este video. Espero que nos veamos en un próximo episodio.